Como vimos, en la época de los Austrias, se creía que un rey era poderoso cuando acumulaba oro. Es por ello que, para ganar dinero, los reyes españoles decidieron que América solo podía comprarla a España, evitando así la competencia de otros países. Para controlar que esto se cumpliera, idearon un estricto sistema de puertos únicos que funcionaba así. La mercancía salía del puerto de Sevilla, España, y llegaba a América, tanto al puerto de Portobelo en Panamá, como al puerto de Veracruz en México. En el caso de la Argentina, para que la mercancía llegara a destino, debía recorrer un largo camino. En primer lugar, desde el puerto de Portobelo, se dirigía por barco al puerto del Callao, del Perú, y desde allí la mercancía se transportaba a tierra a través de carretas, lo que hacía que ésta llegara muy cara, pues se debían pagar los costos del viaje. Decimos que este sistema es monopólico porque América no podía comercializar con otros países, solo podía hacerlo con España. Pero, a pesar de la prohibición de que los otros países europeos, como por ejemplo Inglaterra, no comercializaran con América, estos países, aprovechando que la mercancía llegaba a destino muy cara, la introducían ilegalmente en forma directa a través de los distintos puertos, como por ejemplo el puerto de Buenos Aires y el puerto de Caracas. Como España no pudo detener el contrabando de los países europeos, el sistema fracasó. Como vimos, el sistema comercial español de la época de los Austrias fracasó porque no pudieron dominar el contrabando de los distintos países europeos, sobre todo el inglés. Los Borbones, que fueron fieles representantes del despotismo ilustrado y por lo tanto partidarios de reformas, a nivel comercial llevan a cabo una serie de medidas que permiten mejorar el comercio entre España y América. Comprendiendo que el problema estaba en la rigidez del sistema, deciden flexibilizar el sistema comercial, habilitando 9 puertos en Europa y 13 puertos en América, como por ejemplo el puerto de Caracas y el puerto de Buenos Aires, que, como vimos antes, eran utilizados por los europeos para introducir la mercancía en forma ilegal. Al abaratar los costos de las mercaderías, pues ya no había que pagar los gastos de traslado, los Borbones lograron evitar el contrabando, como por ejemplo el que llevaban a cabo los ingleses. Sin embargo, a pesar de la flexibilidad, el sistema español mantuvo la prohibición de que América comercializara con otros países, es decir, que mantuvo el monopolio, pues los barcos que podían comercializar eran solo los españoles.